Sí, pero entonces, traigan las sillas, traigan las sillas, traigan las sillas. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo están? Bien. Ok, ya estamos en el aire, aunque ustedes todavía no salen en pantalla, pero ya se está conectando la gente. Ya están conectados. Sí. Vamos acá. Muy buenas tardes para los que están llegando, muchas gracias por la puntualidad. Quisiéramos saber de dónde se están conectando, eh, si nos pueden orientar un poquito el lugar de su procedencia, pues para conocer qué público tenemos, de qué partes de Tibacuy, desde qué partes de Cundinamarca, de Colombia y por qué no del mundo. Todos bienvenidos, estaremos pendientes aquí en el chat de la página de la alcaldía, debajo de donde aparece el link del video, pues pueden empezar a escribir ahí sus comentarios, sus saludos y pues aquí estaremos atentos para comenzar a las 6 en punto. Les agradezco si también reportan si están escuchando bien y si están viendo bien la imagen. Bueno, ya empezamos a recibir los mensajes de Stevia Jostevia desde Bogotá, Natalia Nogueira desde el Brasil, Mónica López desde Tunja, Gabriela García desde Medellín, un abrazo a Gaba. Ángel Sánchez desde el Perú. Bienvenidos todos. En un minutico comenzamos. Muchas gracias. ¿Cuántos van? Juan Guillermo Cifuentes desde Girardot. Bienvenido. Son las 6 de la tarde. Vamos a conectar las imágenes del foro. Los amigos en Tibacuy, está Juan Camilo Bernal y Camilo Arevalo, Diego. Camilo Arevalo. Entonces, les doy la palabra. Si quiere, empezamos ya en este momento. Listo, Diego, claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Saludarlos muy especialmente. Muchas gracias, Diego, por aceptar la invitación. Sabemos que tu tiempo es muy valioso y lo vamos a aprovechar al máximo. Vamos a aprovechar todo lo que nos vas a enseñar hoy. Te agradezco de verdad en nombre de la administración municipal, en nombre del alcalde Juan Carlos Riveros Muñoz, de la Coordinación de Cultura, de todo el equipo de la Biblioteca Municipal. Muchas gracias a todos por la puntualidad. Daremos inicio a este Facebook Live que trata sobre el arte rupestre de Tibacuy. A continuación, mi compañero Juan Camilo va a hacer una pequeña introducción de la persona que va a llevar a cabo esta conferencia. Buenas tardes, ¿qué más, Diego? ¿Cómo está?
placer Buenas, Camilo. saludar. Me complace pues verlo de nuevo. Ya pues este proceso que llevamos haciendo con el tema del arte rupestre viene de algunos años atrás. Ahorita junto con la administración pues estamos trabajando en el tema de la recuperación de la identidad, y parte pues de la construcción de un territorio pues empieza desde el reconocimiento de la misma identidad. El alcalde también quiere apostarle mucho al tema de la recuperación y la preservación del patrimonio cultural, específicamente del arte rupestre. Quiero pues agradecerle a su merced que nos esté acompañando en esta videoconferencia. Yo sé el interés que también tiene en que se lleve a cabo este proceso. Vamos a trabajar mucho en el tema de la gestión para que podamos pronto tener el inventario de arte rupestre de Tibacuy. De pronto para las personas que nos están visitando, nos están viendo desde otros países, desde otras zonas del país, agradecerles también por acompañarnos y contarles que Tibacuy es un municipio que tiene mucho patrimonio cultural, que próximamente pues esperamos estar haciendo una divulgación. Sabemos que esta videoconferencia va a ser muy provechosa para nosotros como sector cultura y también desde el sector de biblioteca. Bueno, muchas gracias. Entonces Gracias. vamos a dar inicio. Muchas gracias por estar ahí. Voy a compartir aquí la pantalla del inicio. Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta charla Arte Rupestre de Tibacuy, apuntes para su gestión patrimonial. Primero que todo, pues agradecer a la alcaldía, a la Coordinación de Cultura y a la Biblioteca Municipal, pues en cabeza de Juan Camilo, que fue quien me contactó y pues muy amablemente ofrecen este espacio para compartirles a todos los interesados en el arte rupestre, en Tibacuy, en el patrimonio, pues unas ideas, unos apuntes de algo de la experiencia que hemos venido acumulando después de ya un poco más de 25 años que estamos visitando Tibacuy y trabajando con las comunidades pues en pro de la visibilización, el rescate y desde luego la protección de este patrimonio pues que creo que nos atañe a todos. Vamos pues a iniciar, vamos a dividir esta charla en tres partes. La primera, pues una introducción sobre qué sería el arte rupestre, para que se entienda un poquito de qué estamos hablando. Después llegar al concepto de sitio con arte rupestre, que sería como ya un concepto más desde lo patrimonial. Y finalmente, algunos apuntes para cómo sería una posible gestión de este patrimonio, específicamente pues en este territorio de Tibacuy. Entonces, damos inicio. Pues primero como entrar en el tema que nos atañe y desde donde abordamos el arte rupestre, que sería el patrimonio cultural. El patrimonio cultural pues es una serie de bienes, manifestaciones de índole material e inmaterial, muy variadas, muy amplias, muy complejas también, digamos, a veces de definir, pero pues finalmente nos están remitiendo a todas aquellas huellas o evidencias, normalmente se habla del pasado, que hemos heredado de nuestros ancestros, nuestros mayores, y que de alguna manera hoy en día pues nos representan y a través de ellos pues también manifestamos, digamos, nuestra identidad, y por lo tanto pues tienen unos valores con los cuales pues nos identificamos y también se puede entender el patrimonio como pues entre esta serie tan diversa de objetos y manifestaciones se entiende desde varias categorías, entre ellas pues puede hablarse desde lo material de patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, y desde lo inmaterial, pues diferentes tipos de tradiciones, por ejemplo, tradición oral, gastronomía, bailes, etcétera. O sea, una serie de expresiones humanas que no se representan necesariamente en una materialidad, pero que pues, básicamente están vivas. Todo este conjunto, finalmente, de patrimonio,
pues lleva a entender que como seres humanos dejamos huella en un territorio y esas huellas quedan plasmadas en el mismo, de tal manera que al volverlas a ver, volvemos a reconocer ese pasado y nos reconocemos nosotros finalmente como individuos, parte de un colectivo. Dentro de esa gama de patrimonio que acabamos de ver, pues quiero hacer énfasis en el patrimonio arqueológico porque es el que nos compete y el cual pues tiene una gran diversidad también de objetos, de bienes y manifestaciones, de bienes, perdón, bienes muebles, es decir, aquellos que se pueden mover de un lado al otro, y bienes inmuebles como sitios o rasgos arqueológicos que no pueden ser desplazados a otras partes, pero finalmente todos estos elementos nos representan también una posibilidad de que a partir de su estudio eh, se pueda lograr reconocer cuál ha sido la trayectoria de los grupos humanos en el pasado. Vemos objetos de cerámica, objetos de orfebrería, objetos de piedra y restos óseos, por ejemplo, aquí por darles una muestra, igualmente restos textiles. Todo esto pues es un universo también muy, muy amplio que finalmente, como les decía, pues nos remite a la presencia del ser humano en ese pasado. Entre estos pues está el arte rupestre, aquí lo vemos un poquito asomado atrás, y a él pues es al que vamos a hacer referencia en esta presentación. Bueno, para entender un poquito de qué se trata el arte rupestre, pues tendremos que, digamos, partir desde entender un poquito de la materialidad, que es la roca o la piedra. Esta, pues, ha sido siempre un material que por su dureza, por su, digamos, por ser imperecedero, trasciende lo que es la escala humana. Nosotros como seres humanos somos orgánicos, pues finalmente morimos y desaparecemos mucho más rápido que lo que puede permanecer la piedra. Entonces, en ese sentido, encontramos que pues culturalmente, pues digamos, el ser humano siempre se ha relacionado con las piedras, digamos, en un principio podría ser desde la observación de los fósiles, los cuales pues nos remiten a ese pasado natural de la Tierra a millones de años atrás, pero es gracias a que quedaron plasmados en este material es que podemos hoy en día reconocer esa historia tan lejana. Las primeras herramientas líticas, que también son las primeras evidencias de la destreza humana y del, digamos, el intelecto, cómo el hombre ya empieza a modificar su entorno y empieza a crear objetos que le potencian, digamos, su propia humanidad, como la mano que se potencia con una punta de flecha o con una cuchilla, por ejemplo, como la que vemos acá. También modificaciones de ya un poco más amplias, más complejas del material de la piedra, por ejemplo, para crear monolitos con diferentes objetivos. Tallas escultóricas, como aquí vemos el ejemplo como las de San Agustín, o incluso ciudades enteras como puede ser Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, que todos, como vemos, son objetos en piedra que subsisten hoy en día gracias a que es un material que permanece en el tiempo. Por último, vemos aquí un monumento que también cuando queremos dejar huella hacia el futuro, pues normalmente tratamos de escribir sobre piedra, ¿no? Por eso las lápidas de los cementerios son básicamente sobre mármol, pues pensando en que vamos a trascender gracias a esa materialidad. Ya pensando un poquito o analizando que la piedra también nos remite finalmente a la posibilidad de, como les decía, el ejemplo de la lápida, digamos, de transmitir una memoria. Vemos aquí un cuadro, pues digamos, una escala de cómo durante el tiempo el ser humano ha dejado y ha plasmado su memoria a través de ciertos materiales y que al parecer, entre más antiguas han sido las soluciones de encontrar materiales, hemos llegado a, digamos, a soluciones mucho más
resistentes, digámoslo así. En este ejemplo vemos una escritura sobre piedra de hace más de 10.000 años y que todavía se conserva. En ese orden, digamos, el papel o el papiro pues tiene una duración, digamos, promedio de unos 1.000 años. Las películas de vinilo, perdón, las películas de acetato donde se dejan las fotografías o las películas del cine, tienen una duración promedio de 100 años, un vinilo, un disco sonoro, unos 50 años, un CD digital, unos 20 años, una USB como la que podemos tener todavía nosotros algunos en el bolsillo, 12 años, y pues aquí puse de último la nube de internet, que finalmente es donde estamos depositando nuestra memoria y nuestros datos y que no sabemos cuánto vaya a durar, en el sentido de que pues también es un soporte muy, muy frágil, en el sentido de que depende, pues, finalmente si una empresa se mantiene, si Google desaparece, ¿qué va a pasar con todos nuestros datos? ¿Qué va a pasar si el Internet se acaba o se desconecta? Pues podríamos terminar perdiendo pues, la memoria de por lo menos de los últimos 20, 30 años, que es donde hemos venido depositándola. Mientras que las memorias que se han depositado en otros formatos, pues tienen una durabilidad mucho más grande, ¿no? En este sentido, pues la piedra es la reina de los soportes para la memoria. Igualmente, pues hay que contextualizar un poco que la piedra, pues fue también un elemento que definitivamente usó el ser humano y especialmente aquí en nuestro territorio los indígenas pues aprovecharon la piedra, pero no fue el único material, pues también que usaron, pues digamos, también para consignar tanto su lenguaje como sus memorias. Aquí vemos varios formatos, empezando por el propio cuerpo, pintura corporal, pintura facial, donde ellos comunicaban algo a partir de los signos o símbolos que dibujaban, digamos, como en sus rituales. Pero también usaron la madera, usaron fibras vegetales, fibras textiles, cerámica, ¿no? Y otros objetos de piedra, pues digamos, más pequeños, pero todos estos materiales finalmente hacen parte de un corpus en el que el ser humano, específicamente los indígenas, pues usaron y que se desenvolvieron, digamos, y comunicaron su cultura y la expresaron a través de toda esta materialidad. Entonces estamos hablando de un universo muy complejo de elementos, de los cuales el arte rupestre, que es el que vamos a abordar, es solamente uno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos enfocamos como si el arte rupestre fuera un universo aparte, pero realmente hacía parte de todo este conjunto de elementos que están conectados en cada cultura, en cada periodo, digamos, de su desarrollo. Bueno, ya entrando en el arte rupestre, pues efectivamente vemos que hace referencia a pinturas y grabados que han sido eh, plasmados sobre rocas, específicamente piedras que están a la intemperie, digamos, en su estado natural, no han sido modificadas, y estas piedras pues tienen una condición que les permite, digamos, que sean plasmadas a través de pintura, como vemos aquí el caso de la izquierda, y a estas las llamamos pinturas rupestres. También son mal llamadas pictografías, pero es un término complejo que pues yo prefiero no utilizar mucho, porque pues a veces puede llevar a error. Es mejor decirle pintura rupestre, que es un pigmento que se aplica sobre la piedra y pues ahí quedó plasmado hasta por cientos y quizás miles de años. Y a la derecha vemos lo que es el grabado rupestre, que finalmente es la técnica mediante la cual se sustrae material de la roca por tallado o abrasión o algunas otras técnicas, pero es quitarle material para también definir ahí un elemento gráfico o visual que permita consignar un mensaje. Entonces estas dos modalidades, el grabado y la pintura, pues son las que podríamos definir como arte rupestre, que siempre está inscrito sobre entornos y soportes naturales. Vemos acá un librito que hace como una referencia a que podríamos pensar que esta fue la manera como los antiguos indígenas consignaron de alguna manera sus pensamientos, sus ritos, sus leyendas
y podríamos equipararlo a un libro, de tal manera que casi que cada piedra podría ser la página de un libro y cada vez que se pierde una piedra, pues se pierde una página de un libro que sería o es susceptible de ser leído en algún momento si se aborda desde el punto de vista de una investigación, pues que lleve a entender de qué se trata este mensaje. Es muy complejo, como vamos a ver de ahora de aquí en adelante otros ejemplos. Bueno, aquí vemos, vamos a entrar un poquito ya a definir lo que es un sitio con arte rupestre, porque lo que estamos definiendo como arte rupestre, pues que se entiende que es pintura y grabado, pero ¿qué es un sitio? Ese es un concepto que es mucho más englobador, es mucho más complejo y que desde el punto de vista patrimonial va a ser, lo vamos a necesitar, digamos, lo acuñamos para generar una perspectiva, una manera de abordarlo para que realmente las acciones que se tomen en torno a este patrimonio pues puedan ser efectivas. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, pues vemos una piedra como cualquiera que aparece en el paisaje de nuestra zona central de Colombia, y cuando una piedra, pues normalmente pues aparece, no nos dice mucho, digamos, desde el punto de vista cultural. ¿Qué sucede cuando esa piedra es signada y aparece pintada es una huella que dejó un indígena, una persona hace siglos o quizás milenios, pues esa piedra empieza a adquirir un sentido mucho más amplio. Y aquí es donde empieza el concepto del patrimonio, pues digamos, a aplicarse. Eh, Esto es muy potente porque eso ya implica una presencia en el pasado, un acto, una transhumancia o una habitación en ese lugar. Entonces ya empezamos a entender pues, que el arte rupestre tiene una potencia y empieza también a significar los propios territorios. Lo que acabamos de ver era lo que llamamos el motivo rupestre, que es una figura individual. Esos motivos rupestres suelen estar siempre pues, junto a otras figuras, otros motivos juntos y forman lo que llamamos un panel. El panel siempre pues, está plasmado sobre una superficie, un emplazamiento rocoso, que lo llamamos así, el cual pues, conforma casi, pues, digamos, una unidad de análisis. A su vez, ese emplazamiento pues está relacionado con un entorno donde normalmente solemos ver más piedras y empezamos a entender que ese entorno también le empieza a generar, digamos, está interrelacionado pues íntimamente como lo vemos, pero también desde el punto de vista, no solo físicamente, sino desde el punto de vista de la significación cultural. El el entorno magnificado, digamos, y ya que empieza a interrelacionarse y a verse integrado con otros elementos del paisaje, ¿no? La geografía, la vegetación, vemos algunos elementos culturales que ya empiezan a aparecer. Todo esto finalmente es una lectura de lo que podríamos empezar a considerar como paisaje, ¿no? Entonces el paisaje pues es ya una manera de ver un territorio que tiene ciertos elementos integrados que normalmente suelen ser de muy diversa naturaleza, pero todos están íntimamente integrados. Y el paisaje cultural es una categoría ya desde lo patrimonial, donde efectivamente nos vamos digamos, a remitir a un concepto que nos lleva a pensar una manera de abordarlo. Como les decía, hay que acuñar a veces conceptos para poder, a partir de ese concepto, generar una forma de accionar sobre el patrimonio de una manera concreta. Por eso este concepto del paisaje cultural ha sido acuñado, digamos, desde pues, en todos los ámbitos de la gestión del patrimonio, pero lo traigo aquí a colación porque es interesante, porque cuando empezamos a ver que el factor humano, que digamos, está representado aquí por este señor, don Javier, que ya falleció hace unos años, pero él, cuando él aparece en la escena, junto con, digamos, su casita de adobe, con su cultivo de maíz, con su espacio ya preparado, digamos, para la siembra,
ahí no se ve, pero atrás traía su vaquita y está la piedra y están todos los elementos que acabamos de ver, pues finalmente empezamos a ver que todo esto puede ser leído como un paisaje cultural. Y esta categoría se las traigo a colación porque pues más adelante la vamos a, digamos, a proponer para la lectura que vamos a hacer del arte rupestre de Tibacuy. Cuando encontramos que un sitio con arte rupestre, o sea, cada una de estas piedras, pues está interrelacionada en un paisaje, aquí vemos una vista aérea, y empiezan a aparecer más piedras y más piedras, pues empiezan a generarse realmente lo que podría empezar a verse desde una escala territorial, ya como un elemento mucho más complejo. Y si nos vamos mucho más lejos, más atrás, vemos el territorio a la escala regional, entonces como estos sitios con arte rupestre se van también, digamos, interrelacionando en esa gran escala, formando un gran espacio, que en este caso vemos la sabana de Bogotá, marcada por arte rupestre, donde cada circulito pueden ser 10, 20 piedras, entonces vemos unos conjuntos impresionantes que inclusive, pues, digamos, rebasan o se relacionan con otros entornos de la sabana, en este caso, pues, las vertientes del occidente de Cundinamarca, y nos vamos acercando a nuestro territorio de Tibacuy, ya desde este concepto. Igualmente vemos que el arte rupestre, pues, tiene a escalas mayores, pues, es también un continuo cultural que ha sido plasmado en todo el territorio, por ejemplo, en este caso Cundinamarca, ya vemos cómo en todo el departamento, en una gran franja, encontramos tanto pinturas como grabados de una manera también muy generosa y profusa. Perdón, me pasé atrás. En Colombia, ya a la escala del país, pues igualmente, todo el país, desde La Guajira hasta el sur, la selva del Putumayo, Nariño, desde Gorgona pues hasta Puerto Inírida, todo el país está, digamos, signado, se pueden encontrar huellas de arte rupestre en la gran cantidad, pues la gran mayoría, digamos, de departamentos, en las cordilleras, como les decía, en las selvas, en islas, en muchos entornos diversos de nuestro país, y pues empezamos a ver que esto es una manifestación que trasciende particularidades culturales de grupos específicos, y se empieza a generar una lectura de que el arte rupestre es una expresión humana universal, como vemos aquí en este mapa, eh, que ha trascendido no solo el espacio, como lo vemos aquí geográfico, sino también el tiempo, porque tenemos arte rupestre tan antiguo como el de Europa, que aparece aquí en la región franco-cantábrica de hace más de 40.000 años, o arte rupestre de 50.000 años en Australia, o en el sureste asiático también muy antiguo, o en el sur del continente de 10.000 años, en Argentina, o también muy antiguo en México, en fin, pero tenemos arte rupestre más reciente, es decir, arte rupestre se hizo inclusive en Australia hasta el siglo XX, comienzos del siglo XX, entonces es una manifestación completamente extendida, y es finalmente una de las, digamos, manifestaciones que nos caracterizan como ser humano. El ser humano prácticamente es un hacedor de arte rupestre. Ahora bien, vamos yéndonos un poquito más hacia, digamos, en la escala temporal, podríamos también analizar que el arte rupestre, pues, digamos, abordar que su estudio, o por lo menos una caracterización de la escala del tiempo que puede estar implicada en la observación o en, digamos, en el abordaje científico del arte rupestre. Porque no solamente es la evidencia de la pintura, sino, como les decía, como en todo su entorno se encuentran evidencias de muchas cosas. En este caso vamos a hacer un breve recorrido de unos 30.000 años, así rápidamente en 5 minuticos, donde pues vamos a ver la historia de esta piedra. Esta piedra es como cualquier otra de nuestro altiplano cundiboyacense, y esta piedra pues digamos, se genera en algún periodo geológico, emerge, digamos, de las orillas del lago pleistocénico que estuvo en la sabana de Bogotá, y a partir de allí pues empiezan a quedar huellas también
de lo que fue este primer periodo pleistocénico en el que grandes animales habitaron nuestro territorio y quedaron huellas eh, de esos tiempos, especialmente los fósiles de esta fauna. Por otro lado, pues digamos ya una vez llega el ser humano aquí al altiplano, hace unos 10.000, 12.000 años, empieza a habitar el territorio, empieza a trashumar, a cazar y a pernoctar o a vivir estacionalmente en estos abrigos rocosos. Y ahí empiezan a quedar huellas también de su paso, ¿no? Como herramientas líticas, como las que vimos antes. Y probablemente el hombre que llegó a América ya venía haciendo arte rupestre y probablemente estas personas que anduvieron durante esta larga línea de tiempo, que son 8.000 años, estuvieron haciendo lo mismo, cazando, recolectando en nuestro territorio, probablemente fueron los primeros que hicieron arte rupestre. Eh, Viene un periodo posterior que sería el periodo ya de los agricultores propiamente dichos, que son grupos humanos que se asientan, forman más o menos poblados nucleados y pues efectivamente en ese asentamiento pues tienen cerámica, fabrican cerámica y nos quedan pues las huellas de esa cerámica para saber que vivieron entre hace unos 3.000 años y hasta el siglo XVI cuando llegan los españoles. Pero durante este tiempo, pues también el hombre tuvo que haber dejado plasmado las pinturas y los grabados en todo el territorio. Ahora bien, llega el periodo traumático de la conquista o invasión europea, donde pues efectivamente tenemos muchas evidencias digamos, de grandes violaciones que se hicieron a la vida de los indígenas, a su forma de vida, pues que esto vino a cambiar y a transformar de una manera pues abrupta todo lo que fue estos 8.000 o 10.000 años anteriores y empieza a conformarse pues esta nueva sociedad en torno a la colonia, en los pueblos de indios que se asientan, la religión católica, pues llegan nuevos cultivos, como por ejemplo el trigo, que empieza a desplazar a los cultivos y la forma de cultivar tradicional de los grupos indígenas, y en ellos pues se puede ver que empiezan a haber cambios significativos en el paisaje. Sin embargo, las piedras pues siguen ahí presentes como testigos mudos, ¿no? De un periodo, por ejemplo, que ya en el siglo XIX hay datos de que en varios lugares de nuestro altiplano cundiboyacense pues se dan unas catástrofes ecológicas, además de las catástrofes demográficas, donde se reduce la población por toda esta mortandad que produjo la crisis de la conquista y la colonia, donde estos territorios también se modifican, se desertifican y vemos en todo caso que las piedras resisten, ¿no? A pesar de todo ese embate de casi 300 o más años de colonia. Y finalmente para el siglo XX-XXI, pues que es nuestra actualidad, vemos cómo nuevas dinámicas llegan a los territorios cada vez más rápidas. Vemos la ampliación de los frentes urbanos, pues todo lo que llamamos el desarrollo, ¿no? Y la civilización, entre comillas, pues que trae consigo modificaciones muy abruptas en muy poco tiempo, ¿no? Ya vemos graffiti, vemos algunas aplicaciones que se han hecho sobre la piedra de elementos pues que son ajenos, pero poco a poco se han ido superponiendo porque son parte del proceso de los grupos humanos, y posiblemente lleguemos hoy ya lo estamos viendo y hacia futuro, a realidades como esta, pues que son realmente muy preocupantes en el sentido de que al destruir los sitios, al acabarlos, porque estamos ampliando de manera desaforada, como les dije, los frentes urbanos, habiendo, pues digamos, la minería, está acabando con los bosques, efectivamente, pues todo este proceso lleva a que también perdamos los sitios con arte rupestre y con ello pues toda la memoria que está implícita y pues la posibilidad de contar esta historia de 30.000 años que es posible contar a partir o en torno a un sitio con arte rupestre. Por lo tanto, llegamos con lo que les acabo de contar, pues digamos ya llegando
concluir esta primera parte, que les decía por qué es importante acuñar un concepto como el del sitio con arte rupestre, ¿no? Que lo vemos, que lo resumimos en las siglas SAR. Pues básicamente porque para manejar el arte rupestre hay que entender hasta dónde vamos a manejarlo, cuáles son los límites o cuál es su extensión. Vemos cómo los motivos rupestres, el panel que conforma pues la agrupación de ellos sobre un soporte conforma ese emplazamiento rocoso que pues sería digamos la unidad como una piedra y eso relacionado con un entorno próximo y que se puede ser leído como un paisaje y finalmente inscrito en un territorio específico. Entonces, un sitio con arte rupestre pues es la suma, digamos, de estos elementos y nos llevaría a poder espacializar efectivamente cuál sería el área de influencia o de respeto en torno a una piedra. Eso tiene una metodología, digamos, que hemos tratado de acuñar y de aplicar efectivamente ya en algunos proyectos, pero vamos apuntando siempre a que estamos viendo más que el arte, más que pinturas, más que grabados, eh, es un sitio, estamos tratando de reconocer algo más complejo. Ahora sí, entramos a Tibacuy. Bueno, voy a mirar un poquito sus mensajes, a ver cómo estamos si ustedes me dicen si están escuchando bien, si vamos bien con la señal. Les agradezco si me pueden reportar un poquito eso, porque no he podido estar atento al chat sino hasta ahora. Me dice Gaba que se interrumpe a veces la señal. No sé si es solo en Medellín o en otras partes, pero bueno. Que me preguntan si esto está siendo grabado, sí, efectivamente va a quedar grabado aquí en el chat. Espero que estemos todavía conectados y que no esté hablando yo solo. Creo que sí, hay 75 personas. Bueno, esperamos que sí. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien la señal, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver, pues para los que no conocen, dónde queda Tibacuy. Aquí está Bogotá, pues que está en el extremo sur, digamos, de la sabana de Bogotá, que básicamente es como esta área que estoy marcando acá. Esto es el páramo de Sumapaz. Y hacia el sur occidente encontramos Tibacuy a más o menos unos 87 kilómetros desde Bogotá por la vía hacia Fusagasugá, ¿no? Pasan por Soacha, bajan por paralelos a la cordillera de Subía, que es la serranía de Subía, que se ve muy fácilmente una vez se pasa la zona de Chusacá y se empieza a bajar por todo el valle hacia Fusagasugá y después de pasar Silvania, a mano derecha, se baja al valle del río Panche y se accede hasta Tibacuy. Tibacuy básicamente esta región, es decir, es el extremo también sur de lo que es la cordillera o la serranía de Subía. Como ven, esto ya es vertiente occidental de la cordillera oriental, entonces son tierras ya templaditas, ¿no? Hay valles cálidos, pero básicamente Tibacuy es una tierra templadita muy rico. Aquí vemos un poquito ya más con detalle que viene aquí la cordillera o la serranía de Subía y donde precisamente termina aquí en la Piedra del Diablo, que más adelante les voy a hablar de esa piedra. Pero vemos acá que aparece el casco urbano de Tibacuy y otro casco urbano que es como el hermano gemelo que es Cumaca. Entonces Tibacuy pues tiene estos dos grandes centros urbanos en los cuales se distribuyen pues sus servicios y su población urbana, que en todo caso es muy pequeña en relación pues a todo el resto, digamos que es población rural. Y vemos como otro elemento pues clave dentro de este paisaje el Cerro del Quininí, que pues es como el cerro tutelar no solo de Tibacuy, sino de toda la región de este sector de la provincia del Sumapaz. Bueno, acercándonos un poquito más, aquí hay una visión desde de Google Earth de lo que es el Cerro de Quiriní, ¿no? Como ven, es una prominencia muy particular, es muy empinada y tiene
unos filos donde aparecen unas formaciones rocosas que ya empezamos ahí a identificar un poquito lo que es la roca. Y vemos que pues hay muchas manchas de bosque, todavía un bosque, no sé si primario, pero por lo menos sí secundario, que se conserva muy bien. Es una zona muy bien, digamos, muy arbolada, un bosque como tropical húmedo. Vemos ya aquí haciendo un zoom, como en estas áreas, algunas despejadas que se han usado históricamente, digamos, para el pastoreo de muy poco de ganado, pero la gran mayoría está pues cerrada por bosque o árboles que ya tienen un buen porte y que conforman, pues como les digo, como esa reserva. Esto es en el caso de las faldas del Quininí, donde ya empezamos a apreciar en algunos detalles, hay manchitas grises donde aparecen las rocas. Por eso es que lo que vamos a ver en todo caso ha sido parte de un trabajo como muy juicioso de meternos a buscar el arte rupestre, porque no es fácil en el caso de Tibacuy, perdón, en el caso de Tibacuy no es fácil encontrar el arte rupestre porque está primero metido entre este bosque y segundo vamos a ver de pronto unas características ya de la superficie donde casi que es muy difícil verlo, casi que toca tocar las piedras pues para lograr llegar a ver o a advertir que efectivamente hay arte rupestre. Vemos otro tipo de formaciones, específicamente las que crecen, las que se afloran, perdón, en las paredes del farallón, digamos, de lo que es el Quininí. Formaciones interesantes como cuevas. Pues, hay muchas formas de estas que efectivamente tuvieron que haber sido un gran atractivo, digamos, para los indígenas que tuvieron que haber recorrido pues todos estos espacios y por eso también les llamaron la atención para signarlos o marcarlos en el tiempo, en el territorio, perdón. Bueno, aquí ya nos estamos acercando a una piedra, en este caso es la piedra del Palco. La piedra del Palco es muy conocida en la región, es quizás una de las más llamativas. Como vemos es un gran bloque, tiene más o menos unos 12, 13 metros de largo, ahorita vamos a ver la vista en planta. Parece inclusive es tan recto que uno sospecharía si eso fue realmente trabajado o no, o si es natural. Pues creemos que es natural porque ahí vemos algunas grietas también muy horizontales, que son como por donde se ha definido, digamos, geológicamente los cortes de estas piedras. En todo caso, pues como muchas, son formas que nos parecen caprichosas, pero deben pues corresponder a algún efecto geológico. Y está muy relacionado con lo que medio se alcanza a ver acá arriba, que son como también esos afloramientos rocosos de roca arenisca que afloran y como muy cortantes por allá en las partes altas de las cuchillas. Esta piedra del Palco, pues aquí ya vemos una transcripción que hicimos hace unos años donde podemos ver una vista que no ha sido posible, que yo creo que si hoy en día se usa un dron podríamos generar una visual similar, pero pues no con el detalle que de pronto les voy a mostrar aquí, que podríamos llegar ya a observar algunos elementos y empezamos ya a advertir que efectivamente estas piedras tienen marcas que llamamos grabados rupestres. Entonces empezamos a ver la complejidad de lo que aparece acá. Los voy a dejar así observando un poquito para que miren el tipo de formas, rectángulos, espirales, círculos concéntricos, figuras que llamamos antropomorfos o zoomorfos, que nos remiten a algo, pero otras cosas que no tenemos ni idea que pueden estar representando, lo que llamamos las ranitas. Bueno, una cantidad muy, muy compleja de figuras que contienen elementos que parecen estar en un desorden aparente porque empezamos a ver que aquí sí hay algo que parece estar como ordenando en todo caso este espacio, como les digo, que parece un poco caótico, pero pues hay ciertos elementos a tener en cuenta. Voy a hacerles unos comentarios sobre algunas de las piedras que vamos a ver, pues espero no extenderme mucho, pero por ejemplo, vemos que la piedra es muy horizontal, como les decía, digamos, pero las figuras no fueron hechas siguiendo la horizontal de la roca, sino que, por ejemplo, aparecen un poquito como
así diagonal, ¿sí? Como medio en diagonal respecto a la horizontal de la roca, pero todas parecen tener ese ángulo, ¿no? O sea, todos los dibujos están como inscritos en ese ángulo. Entonces, eso da una idea de que, o sea, no sabemos por qué, qué puede estar definiendo este giro, digamos, respecto a esta horizontal, o es que nosotros somos muy cuadriculados y creemos que las cosas deben estar así completamente, pues, perpendiculares. Pero pues hay observaciones que se pueden empezar a deducir si se mira con calma este tipo de transcripciones, que no son fáciles de realizar, porque hacer esto pues llevó un trabajo muy largo que no sé si más adelante le alcance a mostrar un poquito cómo se hace. Pero ya llegando a detalles, les mostraba, por ejemplo, aquí este caso de estos rectángulos, pues son formas muy, no sé, me parecen muy ornamentales, pero ni idea qué puede estar significando, ¿no? Puede ser un tablero de juegos, puede ser la representación de un tejido, no sabemos, o un calendario, una manera de marcar el tiempo, o por ejemplo estos que llamamos antropomorfos, que en todo caso aparecen aquí como múltiples relacionados con otras figuras como que le salen, o sea, son como derivaciones de la figura principal, ¿no? Pero esto es solo para mostrarles dos de los elementos que están en esta piedra del Palco que puede llegar a tener, como considero yo, más de 300 dibujos individualizados. Haciendo un poquito de historia, la piedra del Palco pues tiene una primera transcripción, la que acabo de ver, que se hizo en 1892, la hizo Lázaro María Girón con Pedro Morales Pino, imagínense, en 1892, hace más de 100 años, 120 años, fue este señor que era un señor, era un dibujante, pintor, pero también escribía, hacía ensayos, era curador de arte, diplomático, y Lázaro María Girón, pues, fue encomendado por el Congreso de la República para eh, investigar las pinturas, los petroglifos de la zona de Anacutá, de la hacienda Anacutá y la hacienda se me fue ahorita el nombre de la otra. En todo caso, él llamó a esta piedra la piedra grabada de Anacutá, y como vemos, pues él fue el primero que hizo un dibujo más o menos, pues, digamos, eh, muy cercano a la realidad. Parece que se tomó su tiempo en hacerlo, y esta es una de las primeras transcripciones, digamos, del orden científico, en el sentido de que fue, como les digo, fue muy juicioso, fue alguien que fue encomendado y se fue específicamente hasta la zona para estudiar las pinturas. ¿Con qué fin? Pues los grabados, perdón. El fin era llevar este material, especialmente pues los dibujos, porque la piedra no se la pueden llevar, a la exposición histórico-americana en Madrid, que se realizó en 1892. O sea, en ese mismo año, esos dibujos que realizó Lázaro María Girón en Tibacuy, pues fueron llevados aquí, a esta exposición que se hizo en celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América allá en España. Como vemos aquí, esta es una sala del museo, pues hoy en día pues la vemos como vetusto, pero pues en todo caso es muy bonita, digamos, en el sentido que tiene una cantidad de elementos museográficos muy interesantes. Y vemos como acá en estas carteleras aparecen ejemplos de fotografías, y posiblemente en una de estas aparezca el dibujo que acabamos de ver de Lázaro María Girón. Desafortunadamente pues no tenemos más ahorita elementos pues de juicio, pero muy probablemente las láminas de esa piedra Anacutá estaban aquí en estas vitrinas, estuvieron en esta sala adornando, como les digo, la exposición histórico-americana, donde les doy aquí un dato. Esto que está aquí en el centro es el Tesoro Quimbaya, que finalmente se quedó allá en España. Se lo llevaron para esta exposición, pero el presidente de entonces, que era Carlos Holguín, decidió regalarlo y a la reina de España, pues en agradecimiento por el diferendo limítrofe que hubo con Venezuela en esos tiempos, y le regaló este tesoro Quimbaya. Menos mal no se pudo llevar la piedra de Anacutá para la exposición, sino también se hubiera de pronto quedado ya en España. Ahora bien, ahora que hablamos de historia, pues veamos un poquito que antes de Lázaro María Girón, unos años antes, estamos viendo acá unos grabados de 1875,
que corresponden a uno de los viajes de Edouard André, que vino un francés, él era jardinero, pero vino pues encomendado por una revista que era como la National Geographic de ese tiempo, que se llamaba Le Tour du Monde, y él recorrió la zona de Tibacuy y dejó estos grabados espectaculares, pues a mi modo de ver son muy bonitos, y también transmiten mucho de lo que es ese paisaje y sobre todo como la aventura que tuvo que haber sido y que todavía hoy es hoy en día lo que representa visitar Tibacuy, porque por ejemplo este tipo de vacíos, de acantilados, de paisajes así como tan para los que sufrimos de mal de altura, pues un poquito eh, agobiantes, pero nos dan a entender, por ejemplo, la dificultad o el interés que tenían estos viajeros, por ejemplo, en recorrer y investigar un poquito el territorio. Aquí vemos cómo Eduard André entra a la cueva del Indio, que queda aquí en esta saliente rocosa que es muy conocida allá en Tibacuy, en el Cerro Quiriní, y encuentra una cantidad de huesos, osamentas y cerámicas y objetos de lo que fue un sitio de enterramiento indígena. Él dice que recogió muchos de esos huesos, se los llevó, imagino que estarán allá en Francia posiblemente, no sabemos a dónde fue a parar este patrimonio que pues desafortunadamente en esa época venía cualquier viajero y más si era pues extranjero y se le daba cualquier cosa. Así como el presidente Carlos Holguín pues regaló el tesoro Quimbaya, pues esta gente venía y se llevaba lo que quería, como si esto fuera tierra de nadie. Pero también nos dejó este grabado de Eduardo André, donde vemos la piedra del diablo, que como les decía es un hito como muy importante porque hay una tradición en torno a que la piedra la tiró el diablo y bueno, muchas piedras, sobre todo piedras que están pintadas en el altiplano cundiboyacense o en toda Colombia, digamos, tienen historias relacionadas con el diablo y se les llama así piedra del diablo. En este caso es una piedra muy grande y como vemos allá atrás, como toda esa serranía del Subia y Tibacuy, la población quedaría más o menos como por este lado y Comaca como hacia el otro. En todo caso, pues también hay otro tipo de grabados, como de bosques, del bosque de robles, pues que es espectacular y que todavía se conserva una buena parte allá en la parte de arriba del Quiriní. Y por ejemplo, nos mostraba el viajero cómo era el trapiche en el siglo XIX y cómo era el beneficio de la panela, que después fue reemplazado por el café, ¿no? Posteriormente. Bueno, esto fue como una nota histórica. Y ahora que estamos hablando de la piedra del diablo, pues les quiero compartir con ustedes, pues aquí una de las evidencias que hay de arte rupestre en la piedra del diablo. Como veíamos en Tibacuy, no solamente hay grabado, la piedra de Anacutá o del Palco es un grabado gigantesco, pero también tenemos pintura, ¿no? Esto es un hecho excepcional porque empezamos a encontrar muy pocos espacios o territorios en el altiplano donde digamos, compartan los dos tipos de manifestaciones. Normalmente las pinturas están en la tierra fría, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y estas pinturas las tenemos, perdón, los grabados están más bien en las tierras templadas y calientes, pero en Tibacuy encontramos las dos manifestaciones. Aquí vemos un poquito también que el estado de conservación por el clima, que es mucho más húmedo pues, que en el altiplano, en la parte alta, y por eso pues es tal vez más difícil que se conserve. Sin embargo, pues todavía podemos evidenciar que efectivamente hay muestras de pintura como una manifestación, digamos, complementaria o alterna, o no sabemos en qué sentido se comunicaban esas pinturas con estos grabados, ¿no? O sea, quiénes hicieron qué, si fueron las mismas personas, los mismos grupos o fueron otros. Bueno, en este caso vemos aquí el tipo así como aparece la piedra del Palco llena de dibujos, hay piedras muy grandes que solo tienen un grabado muy solitario como este, que es muy bonito, es muy simétrico. Vemos ahí como dos caras enfrentadas de dos ranitas, no sabemos qué es, un emblema, en fin. Quiero mostrarles es el contraste con este tipo de elementos que aparecen superpuestos, que son los líquenes. Los líquenes han crecido y depende de la época del año, han crecido toda la vida ahí sobre las piedras y a veces se ponen más verdes de acuerdo si es una época húmeda.
pero hacen parte, digamos, también del contexto de la piedra. No es un elemento que le estorbe y debe ser respetado, pues, como tal. Aquí vemos otros, digamos, este antropomorfo, donde, pues, figuras que son formadas inclusive por el negativo del entorno. Aquí digamos, el dibujante, perdón, el grabador, pues, no se dedicó a grabar la figura como tal, sino el entorno, el contexto eh, de la figura, para formar la propia figura, ¿no? Eso es una técnica interesante, lo que llamaríamos un positivo negativo también, digamos, en artes gráficas. Bueno, esto es un ejemplo de una forma de transcribir, que no es solamente hacer un dibujo, sino también tratar de como de emular la textura de la piedra, pues para tener una visión un poquito más cercana a cómo es en la realidad. Otros elementos, por ejemplo, estos cuadrados, una espiral cuadrada que termina siendo una espiral circular, muy interesante. Pues a nivel de diseño, Tibacuy es impresionante, o sea, no hay dos piedras iguales y cada una es una sorpresa. Vemos aquí, por ejemplo, este conjunto antropomorfos y vemos cómo, por ejemplo, esto es muy común, que estén llenas de líquen. Todos estos elementos, como les digo, son de gran valor, pues para el mismo sitio. Hay una lectura que se suele hacer, que es que esto hay que limpiarlo porque esto lo daña. No, pues esto ha sobrevivido así durante siglos o quizás miles de años. Entonces, si de un momento a otro eliminamos toda esta capa, pues efectivamente estamos exponiendo estos grabados a unos efectos de la meteorización, pues que no sabemos cómo van a actuar y que posiblemente les hagan más daño. Aquí les traje a colación, a propósito de este tipo de grabados, un, un, un detalle que no sé si ustedes lo han visto, han ido, pues me imagino que la mayoría ha ido al terminal de transportes de Bogotá y no sé si se han fijado en la señalización. Todas las señales que son estas azulitas tienen una marca como de agua, que son estas dos figuritas juntas, son como unos gemelos unidos. Resulta que estos fueron inspirados en una piedra que hay en Tibacuy, en la Vereda de la Gloria. Lo sé que fue sacado de ahí porque a mí me consultaron cuando fueron a hacer la señalización. Yo les di estos diseños y a ellos les pareció bonito, y todo el terminal de transportes de Bogotá tiene un símbolo de Tibacuy. Hay de manera, digamos, eh, un poco oculta, pero pues era un detalle que les quería compartir, que me parece muy interesante, porque también hay que ver como todo esto, lo que es ya la dimensión de la identidad, ¿no? Que empieza a marcarse con estos diseños. Aquí, por ejemplo, a la mano izquierda vemos un diseño que me parece muy interesante porque pues, en principio es como una cruz, pero esa cruz se deriva aquí en estas sinuosidades y termina en dos manitos. Aquí vemos una mano y aquí otra. Entonces, finalmente uno pensaría que esto es como una figura que antropomorfa, más bien, es como un ser humano, posiblemente esto sea una cara y estos sean los brazos. Bueno, se puede jugar a la interpretación de muchas maneras. Yo ahorita no quiero entrar en ese detalle porque pues es entrar un poco en terrenos fangosos, pero quería contrastarles, por ejemplo, con esta cruz. Esta es una cruz eminentemente católica, eh, que desde luego es muy posterior a esto otro, y sin embargo puede ser inclusive pues del siglo XIX o quizás anterior. Está grabada sobre la piedra del palco, la que vimos al comienzo. Entonces también son elementos que en todo caso hay que tener en cuenta, porque pues no todo es prehispánico, todas las huellas que quedan en las piedras, sino también huellas de lo que ha sido la colonización, la evangelización, y que son elementos interesantes, pues digamos, del contexto cultural en general de este espacio. Bueno, aquí vemos otros elementos como estos metates, que no son propiamente representaciones, de pronto no son símbolos, sino son más bien elementos utilitarios donde los indígenas pues de pronto maceraban ahí sus pigmentos o sus alimentos, pero son muy reiterados en Tibacuy. Por ejemplo, en estos dos casos, que son piedras casi que gemelas, aparecen en los techos de piedras que tienen en sus otras caras también grabados. Aquí vemos la piedra de la tina, que es impresionante, es como ven aquí la escala humana, que pueden ver esta oquedad es natural, a diferencia de la otra que vimos, esos metates que eran grabados. Esta es una oquedad natural, pero esa oquedad natural pues le dio como pie para
grabar a los indígenas todo lo que son estos elementos relacionados. Mire, vemos que también esta piedra, al igual que la piedra del palco, está completamente llena de grabados. Y es interesante porque aquí hay metates asociados. Y hay unas cositas interesantes por aquí que son unas huellas de pie y de manos que vamos a ver con más detalle ahorita, más adelantico. No sé si me estoy extendiendo mucho, espero que no estén aburridos. Me voy a alargar, yo creo que hasta las 7:30. Voy a tratar de aligerar un poquito, pero les agradezco la paciencia. Como veíamos, esto es uno de los detalles de esta piedra de latina que tiene una mano. Me parece interesante porque también nos ayuda a entender un poco cómo fue la labor de elaborarla. Pues que finalmente era poner la mano sobre la piedra y de pronto con otra piedra o hacer el dibujo previo de la mano y después tallar lo que quedaba, porque si uno pone la mano sobre el grabado, pues efectivamente coincide, ¿no? Entonces es interesante porque también uno empieza a entender y sobre todo cuando uno pone una mano sobre otra mano es algo muy potente, ¿no? No quiero decir que sea algo mágico o esotérico, pero sí lo lleva a uno como a identificarse mucho más cercanamente con el hacedor de esas piedras. Entonces es un gesto pues interesante. El problema es cuando ya se nos va la mano con poner las manos sobre la piedra. Como en este caso, que ya vemos que las pinturas, las piedras, los grabados ya se ven mucho más, pero es porque se les ha metido mano en el sentido de que les han echado pintura o se han resaltado con algún elemento, puede ser tierra, pero también, como les digo, puede ser pintura, a veces se hace con tiza, y esto ya empieza a hacernos ver pues que esa relación entre nosotros hoy en día como visitantes de estos lugares y las piedras que se han conservado ahí intactas o muy escondiditas durante siglos o milenios, pues ya empieza a resultar compleja y de pronto traumática pues para la conservación de las mismas. Esto pues sumado a que el arte rupestre cada vez tiene mucho más, digamos, interés, como lo veo aquí en esta conferencia, que las personas que han asistido, pues posiblemente han llegado porque les ha interesado el tema, han venido escuchando de él, pero esto generalmente, pues, lleva, por ejemplo, a que sea explotado turísticamente. Desde luego, por ejemplo, en Tibacuy, en el caso del Cerro del Quinini, hay una organización que es APRENAT, donde los vecinos, la comunidad, digamos, de esa región, de esa zona, se ha organizado para llevar un turismo de una manera sostenible y efectivamente muy respetuosa. Sino que con esta foto quiero hacerles ver, en todo caso, que ese interés que cada vez despierta más estos sitios, pues llevan a que esa afluencia de gente pues deje marcas sobre la piedra o que las personas interesadas en mostrar ese arte rupestre de pronto lleven a que lo pinten y lo repinten pues para que la gente los observe mejor, cosa que pues definitivamente está mal hecha en el sentido de que pues va a alterar la piedra. Estas problemáticas en torno al arte rupestre, pues si las vemos en otros contextos, empiezan a sumar lo que realmente es todo una dinámica, digamos, de deterioro y pérdida del arte rupestre y sus contextos, porque no solamente es ese gesto sencillo de repisar una piedra, sino también, digamos, de aplicarle pintura o de depositar basuras sobre pues, el entorno, de pronto de esas pues, ampliaciones de los frentes urbanos, la realización de obras de ingeniería, una carretera, eh, una línea de petróleo o una línea eléctrica, etcétera. Todas estas modificaciones que hacemos al medio ambiente están generando cambios significativos en los entornos de los sitios con arte rupestre, ni hablar de la explotación minera o, por ejemplo, el mal uso turístico que se puede constatar en varios sitios, sobre todo aquí cerca de Bogotá. Esto nos lleva a que ese diagrama que hemos visto del sitio con arte rupestre tan bonito, pues realmente sea más cercano a esto, es decir, huellas de grafitis, explotación minera que rompe o acaba con las piedras, deforestación en torno a los lugares, la guaquería que deja unas huellas, digamos, en cuanto a huecos en las bases de las piedras, las ampliaciones de los frentes urbanos, como les decía, finalmente han generado cambios impresionantes en estos espacios que llamamos SAR, sitios con arte rupestre, lo cual amerita pues una gestión urgente.
¿Cuál sería la solución a esta problemática que ya se está presentando y que en Tibacuy pues apenas vemos pequeños indicios, pero es probable que si no hacemos algo desde ya, hacia futuro tengamos un panorama como el que les acabo de mostrar para otros sitios? En este sentido, pues la solución, digamos, siempre va a que conservemos de una manera preventiva, es decir, hagamos acciones antes de que sucedan las cosas. Y en ese sentido, pues aparece, o pues traigo a colación un enunciado en patrimonio que usamos mucho, que es: lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se protege, y lo que no se protege, pues puede desaparecer. En ese orden de ideas, el conocimiento es la base de todo, digamos, el proceso de conservación preventiva. Es lo primero que tenemos que hacer es conocer. Bueno, toda esta línea, digamos, de acciones se concreta o se debe articular más bien en torno a la política pública de apropiación social del patrimonio, que en pocas palabras es el enfoque de gestión que lleva no solo a la protección material de las piedras o del patrimonio en general, sino que a que el patrimonio sea apropiado por las comunidades para que tenga un sentido, porque el patrimonio sin gente no es nada, ¿sí? Y pues la gente necesita el patrimonio, esa relación hay que articularla y hay que armonizarla. Y este concepto, que no es solo un concepto, sino que ya es una política pública, que a veces se olvida que existe y sobre todo que no se ha pensado siempre en cómo aplicarla para todos los, digamos, la cadena de gestión del patrimonio. En este caso, eh, ya un poquito resumiendo el concepto, acordémonos que venimos de las pinturas del entorno, del soporte, del entorno superficial y del entorno también subterráneo, es decir, todos los elementos que con el paisaje y el territorio conforman lo que es el sitio con arte rupestre, como lo vimos antes. Y ese sitio con arte rupestre pues está viéndose afectado o tiene una cantidad de riesgos que lo están poniendo en peligro. Por lo tanto, tenemos que mirar a partir de la gestión patrimonial cómo protegerlos, de tal manera que esa protección implique una manera de manejarlo y que el enfoque de esa gestión sea a partir de la participación de las comunidades a través de lo que les decía que era la política de apropiación social del patrimonio. Entonces, eso nos lleva un poquito ya a entender que la gestión patrimonial, pues como ese conjunto de acciones programadas con el propósito de reconocer, comprender, proteger, conservar y aprovechar de manera sostenible el patrimonio, pues puede, digamos, caracterizarse, dividirse o pensarse de diferentes ámbitos, entre ellos, digamos, la investigación, la conservación, la divulgación, la administración y la protección. Esto lo hemos venido, digamos, también conceptualizando para que a partir de cada una de estas grandes áreas se puedan, digamos, ya definir unas acciones de cómo se concreta, por ejemplo, la investigación y para qué es. Pues es para conocer. Vamos a ver el caso, solo vamos a ver el caso de la investigación, porque como les decía, lo que no se conoce no se valora, no se protege. Entonces, la base es, el conocimiento y para conocer, pues es necesario aplicar acciones de investigación. Vemos entonces, uno, como nos decía Camilo al comienzo en la presentación, de la necesidad que se tiene en Tibacuy de hacer un reconocimiento de lo que se tiene, porque pues a pesar de todo lo que les mostré, son apenas muy pequeños ejemplos. O sea, Tibacuy puede tener fácilmente más de 50, 60 sitios con arte rupestre, pero creemos que hasta ahora son reconocidos unos 10, 20, máximo 30 sitios. Por eso se hace necesario construir un inventario como una de las herramientas de gestión que sean la base para posteriores acciones. En este caso, el inventario participativo, pues, nos estaría llevando básicamente a construir un instrumento mediante el cual se pueda aportar para el esquema de ordenamiento territorial, pues, es decir, que quede reconocido desde ahí, que desde ese ordenamiento, desde el POT, se pueda también hacer una norma para el manejo y protección de estos lugares y que también se reconozca en el Atlas Arqueológico del ICANN, que es una herramienta pues, que a nivel nacional maneja este instituto, para también reconocer que se tiene, ¿no?
Finalmente, estos inventarios, y una vez se reconozca un territorio, digamos, a través de aquí vemos algunas fichas que implican finalmente, y es un resumen, digamos, de cómo a una escala global y desde una, desde una cartografía se puede ir identificando pues cada uno de los sitios y llegar hasta el detalle de registrar o documentar inclusive cada motivo rupestre, que sería como lo ideal para llegar a un inventario completo. Una vez tengan conocimiento del área, podríamos generar ya pensar si hay unas concentraciones especiales y que digamos, por sus niveles de riesgo o de uso que están teniendo en la actualidad, pues se pueda generar a partir de un espacio específico lo que sería un área arqueológica protegida, ¿no? Esas áreas también son unos instancias, digamos, unas figuras de gestión patrimonial del patrimonio arqueológico específicamente que a partir de un plan de manejo, pues nos dan la posibilidad, digamos, de reconocerlo como un área protegida especial que pueda tener, como les digo, un manejo específico para la protección, pero también para su aprovechamiento de manera sostenible. Entonces, los inventarios participativos, ¿qué son? Finalmente son, como les digo, es un proyecto de investigación con el que se debe contar con un grupo, digamos, interdisciplinario, pero sobre todo con un grupo de la comunidad. Estos trabajos no se pueden hacer de espaldas a la comunidad, ni se puede hacer solamente por expertos, sino que hay que contar con la gente, específicamente con los gestores culturales o con la gente que de alguna manera ha venido trabajando en los territorios pues, de manera casi natural y filantrópica, digo yo, buscando y protegiendo el arte rupestre, pues contar con ellos en torno como a estos proyectos que se generan. Hemos hecho, digamos, con la Fundación Arigaye, llevamos ya 4 experiencias en los municipios de Sutatausa, Oaxaca, Tenjo y Soacha. Tenemos más de casi 350 sitios registrados de esta manera. Hacemos equipos con la comunidad, como les digo, equipos de cerca de 10 personas y que con ellos nos vamos a campo, hacemos toda la planeación, cada integrante es una pieza importante porque cada uno desde, digamos, sus destrezas, sus conocimientos, pues aporta de una manera diferencial y generamos finalmente un proyecto, digamos, más, más, más integral en el sentido disciplinar, ¿no? Porque pues cada quien desde su perspectiva puede ser alguien que estudia ciencias sociales, pero también está la persona, el biólogo o el conocedor de la tradición oral del territorio, pues todos esos elementos se juntan, digamos, para construir el inventario, que no es solamente un documento técnico, sino también como una memoria casi monográfica de lo que es el territorio, pues en torno a los sitios con arte rupestre. Y estos inventarios, pues no solamente, como les digo, es un instrumento técnico, sino que también deben generar toda una serie de elementos de divulgación, pues que para que se dé a conocer qué fue lo que se investigó. Entonces, pues aquí vemos algunos ejemplos de informes, publicaciones, exposiciones, sitios web, videos, todos estos elementos hemos logrado, digamos, construirlos junto con la comunidad y para la comunidad, y que son finalmente la memoria como el resultado del inventario, pero que en sí mismas, digamos, las experiencias generan también y cohesionan a la comunidad en torno a este tema. Entonces esa es la idea, por eso no son simples inventarios de arte rupestre, sino inventarios participativos. Se hacen con y para la comunidad. Bueno, ya cerrando un poquito, vemos aquí, volviendo a Tibacuí, como, por ejemplo, Tibacuí como un municipio, yo diría excepcional, uno de los pocos que reconoce su arte rupestre desde unos símbolos tan claves como son su escudo. Aquí vemos el escudo de Tibacuí, donde aquí se hace una ampliación de estos punticos que se ven aquí de lejos, pero realmente son unos petroglifos, un petroglifo que existe ahí en Tibacuí y se integró pues tanto al Cerro Quininí, al árbol, al hacha, al río, y bueno, a los elementos de la heráldica, pero es interesante ver cómo desde esa construcción de ese símbolo tan poderoso, pues ya se integra el arte rupestre. O este letrero de Tibacuí que es fácilmente visible cuando inclusive uno va por la carretera de Fusagasugá, digamos, al Boquerón,
por toda Chinauta es fácilmente ver a Tibacuy al fondo. Uno ve ese letrero y dice, bueno, Hollywood, pero pues es Tibacuy, y es un letrero pues hecho en piedra. Es decir, que está hecho con los mismos elementos del arte rupestre, es decir, utiliza la misma lógica de marcar el territorio pues con un símbolo para decir aquí estoy, somos nosotros, nos llamamos así y aquí estamos. Tibacuy, esto es lo que podría llamarse un geoglifo, digamos, pues contemporáneo, pero pues es otra forma, otra modalidad del arte rupestre. Aquí, por ejemplo, el himno de Tibacuy, en una de sus frases, dice, en tu escudo un pergamino, por tu bandera adornado, un petroglifo de arte, de tu cultura un legado. Entonces ya se incluye también en eso, que me imagino que los niños y en los eventos oficiales se canta con mucho orgullo. Y aquí, por ejemplo, el plan de desarrollo de la actual administración municipal, que efectivamente también acogió un petroglifo dentro de su identidad, ¿no? Entonces, esto como para evidenciar que en Tibacuy están muy orgullosos de su arte rupestre, eh, eh, lo están cuidando y quieren potenciarlo, sobre todo pues también para aprovecharlo en sus dinámicas de desarrollo específicamente hacia el turismo. Pero pues esto debe hacerse efectivamente, como les digo, de una manera muy organizada y sobre todo muy concertada con las comunidades. Entonces, pues ya como redondeando, siempre traigo a colación esta frase, ¿no? El arte rupestre, más que piedras, es gente. Empezamos a ver piedras, empecé a hablarles de patrimonio, de la materialidad, pero a la larga y finalmente empezamos a ver cada vez más fotos de gente, porque, como les decía, el patrimonio sin la gente, pues no tiene sentido. Entonces, la gestión del patrimonio, y específicamente del arte rupestre, no tiene sentido si no se trabaja con un enfoque humano, con un enfoque de comunidad, con un enfoque social, donde exprime o finalmente ambas tengan cabida tanto la necesidad de conservar materialmente los sitios como también que en torno a esa gestión las comunidades tengan un desarrollo y tengan también unos beneficios y que respondan a sus expectativas y a sus necesidades. Por eso gestionar el arte rupestre básicamente es un enfoque social, debe ser una cosa que más que de piedras es de gente. Y Tibacuy un potencial paisaje cultural. Bueno, esto en función de esto es una idea que se debería de definitivamente trabajar mucho más, pero como les hablaba al comienzo, esa categoría de patrimonio cultural pues viene siendo desarrollada y aplicada a muchos espacios. En Colombia, por ejemplo, tenemos el paisaje cultural cafetero, que es un espacio que tiene muchos elementos, que finalmente es un lugar muy homogéneo, digamos, que contiene elementos arqueológicos, arquitectónicos, de paisaje, natural, etcétera, que están integrados y que explican o que son una evidencia de la manera como se ha conformado ese territorio a través del tiempo. Pero en Tibacuy también tenemos elementos de valor y muy significativos, pues partiendo definitivamente del arte rupestre como su evidencia como más antigua y tal vez con una presencia muy amplia, porque pues, yo me atrevería a decir que en el 80% de las veredas de Tibacuy hay arte rupestre, pero también encontramos los caminos reales que son utilizados muchas veces como parte de los senderos o trayectos turísticos, y encontramos también un elemento natural pues clave que es la base del territorio, pues que es su geografía, pero sobre todo sus bosques donde pues alrededor de los bosques pues está la fauna, la flora impresionante, es un sitio para observar aves único y pues que todavía contiene, como les digo, unas especies, unos manchas de bosque nativo o secundario también, pues muy importante, ¿no? Y miren estas edificaciones que pues son la evidencia de ese proceso de industrialización del café, que a finales del siglo XIX y comienzos del XX pues hizo furor en esas bonanzas cafeteras y que marcaron pues también definitivamente el territorio, dejando pues como huella de ese proceso estos beneficiaderos que son unas obras interesantes con unas maquinarias y bueno, en fin, o sea, podríamos generar una lectura de todos estos elementos más allá de que verlos como simplemente atractivos turísticos, como un elemento que, digamos, concatenados forman
realmente un paisaje cultural, desde luego de una escala muy pequeña en comparación con otros paisajes que se han caracterizado y reconocido en el mundo, pero el patrimonio hay que cogerlo siempre de esa manera integral, porque si solo nos quedamos viendo los petroglifos, pues estamos también desconociendo otros contextos y sobre todo desconociendo o dejando de lado, digamos, también otras necesidades y otras lecturas que se hacen del territorio y las necesidades de, como les decía, de las comunidades en torno a estos patrimonios. Bueno, hasta aquí llego con la charla, me pasé 15 minuticos, pero bueno, espero no haberlos aburrido mucho. En este momento me gustaría pues responder preguntas, veo que han estado ahí en el chat eh, y me gustaría como saber, no sé si hay preguntas, voy a mirar un poquito, me va a permitir ir acá a mirar los comentarios o de pronto preguntas que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, dice Alba Lucía Romero, crear un centro de interpretación del patrimonio ecológico del municipio a partir de la investigación y el trabajo de campo. La comunidad se apropia de su patrimonio, lo conserva y lo divulga. Sí, muchas gracias. Exacto. Son ideas que hay que irlas articulando desde una política que se establezca en el municipio en cuanto a su patrimonio, para que no sea solo el, como les decía, los patrimonios son diversos, pero finalmente la gestión debe ser integral. Entonces, la idea de hacer un museo, de generar senderos de interpretación o un centro de interpretación, pues todo eso debe estar como articulado para que no sean ruedas sueltas, ¿no? Por favor, le pregunto por favor, ay, se me perdió la pregunta, le pregunto, se me fue. Le pregunto por favor si alcanza a ver este mensaje, es posible descargarlo o acceder al archivo PDF de la presentación, me dice, ay, se me perdió, Wilhelm Richard Wagner, pues aquí está la presentación por ahora, la presentación va a quedar colgada aquí en la página de la alcaldía. Desde luego, pues aquí puede observarla con calma. Dice Ataxie Asansigua, reconocer estos escenarios, las organizaciones y potenciales guardianes y guardianas de los lugares sagrados con el acompañar de los saberes para recuperar la memoria de vida. Efectivamente, hacen parte de la comunidad es muy diversa, sabemos que hay ahí como afluencia de estos grupos con identidades indígenas, y de muchos otros tipos, desde luego tiene que haber cabida pues para todos en cuanto a la significación, ¿no? Y como el aporte que pueden hacer diferentes sectores para construir, por ejemplo, estos planes de manejo que les decía. Mil gracias por compartir este conocimiento tan importante, Sandra Moreno. Gracias a ti. Víctor Nieto, ¿de dónde están los sitios? ¿Cómo apoyar la conservación con desarrollo social? La región tiene mucha pobreza. Bueno, efectivamente, Víctor, todo esto no es solamente, como les digo, una iniciativa del patrimonio por el patrimonio, sino el patrimonio para la gente, el patrimonio para el desarrollo local, el patrimonio para que cumpla una función, porque si el patrimonio simplemente lo conservamos, pues eso finalmente genera un costo y que debe generar también un beneficio, y ese beneficio se puede lograr a través de una gestión pues inteligente, como les digo, que sea sostenible con el propio patrimonio, pero finalmente que redunde en saldos para la comunidad. Y eso pues podría ser a través efectivamente de generar espacios de interpretación, como alguien ya lo decía ahí, y otras figuras, digamos, de gestión que pueden ser, que ya existen, digamos, ya existen hoy en día en Tivacuy, pero pues digamos, eso puede ser potenciado ampliando mucho más el espectro y sobre todo reconociendo lo que se tiene, porque pues partimos de la base que no tenemos todavía un conocimiento digamos, exacto de todo lo que tenemos en Tivacuy, que sabemos que es absolutamente rico. Yo me atrevería a decir que Tivacuy es, sino el primero, el segundo municipio en Cundinamarca que tiene más arte rupestre y sobre todo más diverso. Diana Patricia, mucho gusto, te saludo. Gracias, con Diana formamos un grupo en Tivacuy con vecinos de allá y con Aprenat estamos haciendo sinergias para generar también otras dinámicas de apropiación social del patrimonio que poco a poco pues las podríamos ir presentando allá a la comunidad y pues la idea es que se nos sumen muchos más actores pues para que esto también sea un proceso no necesariamente y esperando que sea la alcaldía la que accione, sino que también se desde lo comunitario. Dice Diana Patricia, la Piedra del Diablo,
la piedra del diablo pintaron con petróleos es algo muy lamentable. Es importante que esta alcaldía empiece a proteger el arte rupestre del municipio. Bueno, este es un primer inicio y que agradecemos a la alcaldía que nos haya invitado, pero es porque efectivamente ellos están viendo que esto es una necesidad de primer orden y desde luego creo que ya en su plan de desarrollo está la posibilidad de que, pues si se dan las cosas, se logren ejecutar proyectos en torno por lo menos empezar a reconocer este patrimonio y desde luego pues en esa misma onda de reconocerlo, pues se va también estimulando la protección de los sitios. Alejandra Medina, gracias. Hugo Antonio, uno acá encerrado sin poder salir. Bueno, ¿no? Sí, todos estamos encerrados y queremos salir ya a Tibacuy. Eh, ¿Qué más dice museólogo Juan Carlos? Se perdió la señal. Bueno, espero que no haya sido mucho los cortes. Esperemos que de pronto en la grabación completa sí haya quedado, pues, como todo grabado. Wilhelm Richard dice, le preguntó si por favor se alcanza a ver este mensaje. Ah, bueno, ya lo leí, que si se puede descargar, si aquí se puede ver el mensaje. Voy a leer más preguntas abajo. Creo que podría ser una buena idea gestionar desde las instituciones como el ICANN proyectos de inventario y gestión similares a los que tiene el Jardín Botánico de Bogotá con los árboles, ¿sí? Desde luego el ICANN se encarga específicamente del patrimonio arqueológico y pues desde luego el ICANN es un acompañante, digamos, natural de estos procesos. Siempre estos procesos de inventario se hacen con el beneplácito y la bendición, digámoslo así, del ICANN. Aunque normalmente el ICANN no financia este tipo de proyectos, no tiene, esto le corresponde a los municipios o a las gobernaciones, porque finalmente son quienes son los primeros, digamos, dolientes administrativos de este patrimonio. En Isa, Boyacá, también se tiene la piedra del diablo que dista del significado del resto de elementos arqueológicos. ¿Será posible y luego del correspondiente estudio encontrar la interpretación arqueológica? Bueno, de eso se trata, pues digamos que no esperamos encontrar, ni lo hemos hecho en ningún trabajo de inventario, digamos, el significado del arte rupestre, pero sí se van aportando elementos importantísimos, sobre todo como es la distribución en el espacio de lo que es el arte rupestre. Yo aquí en la imagen les estoy mostrando dos bibliografías pues, que les recomiendo. Uno es este libro que es el Lineamientos para la Gestión Patrimonial de Sitios con Arte Rupestre, pues es de mi autoría y perdonarán el autobombo, pero aquí está resumido. Es un libro que publicó el Ministerio de Cultura y se encuentra en línea. Ustedes pueden buscar así por Google y se encuentra, pues, digamos, condensado todas las ideas que les acabé de compartir un poquito rápido sobre la gestión del arte rupestre. Y también en Rupestre Web, una página web donde se encuentran muchos artículos de toda América Latina. Tenemos varios artículos sobre Tibacuy, digamos, si ya quieren encontrar algo específico. Eh, Dice Hugo Antonio Cundarquín, Diego, ¿cómo podemos contribuir a hacer un turismo responsable con este arte? Teniendo en cuenta que uno también va a conocerlos y en cierto grado también es un turista de otro esto. Claro, todos somos turistas porque, pues, digamos, no todos, la gente de los municipios vive ahí, utiliza sus espacios para sus labores agrícolas o cotidianas y, pues, los que llegamos de afuera normalmente sí somos los que somos extraños y muchas veces dejamos estas huellas sobre el arte rupestre y un turismo responsable básicamente es muy básico. En pocas palabras es no tocar el arte rupestre. Muchas veces nos subimos en las piedras, eh, a veces es inevitable porque la gente para poder ver, por ejemplo, la piedra del Palco tiene más de 3 metros de altura el piso, entonces llegar hasta allá pues toca subir, porque si no, no se ve nada, pero pues sin zapatos, efectivamente, grupos pequeños y sobre todo pues que sea en un contorno. Ahí, por ejemplo, la Piedra del Palco le urge construcción de una rampa externa desde la cual se pueda subir y observar el petrolifo sin necesidad de subirse sobre la piedra, sino sobre la rampa. Eso pues costaría una platica, habría que gestionar ese proyecto, pero es algo que efectivamente hay que hacer a mediano o largo plazo, pero hay que hacerlo antes de que en esa necesidad o esa urgencia de querer visitar los sitios, pues no lo tiremos. Porque, por ejemplo, la Piedra del Palco es de las más visitadas y pues se le ha hecho cualquier cantidad de cosas encima
y se está perdiendo. O sea, la gente que va hoy en día a la Piedra del Palco prácticamente ya no está viendo nada, pues bueno, porque tiene el líquen natural que les decía, pero sobre todo porque también ya ha sido muy, muy pisada esa piedra y se está perdiendo ya como la visibilidad de los grabados porque ya están cada vez como más, menos profundos. Entonces urge la Piedra del Palco hacerle algo, pero pues primero tenemos que, como les decía, la base es primero el reconocimiento y ya después mirar qué acciones específicas sobre ese reconocimiento, un diagnóstico que salga de ahí, mirar qué se le puede hacer ya a los sitios que lo ameriten, pues porque siempre hay que privilegiar como unas cosas por urgencia o por necesidades, ¿no? Museólogo Juan Carlos, lo interesante de esta socialización es que pueden generar apropiación de parte de la comunidad, no viendo ella el punto económico de explotación que lleva a que cualquier ciudad tenga que pagar por conocer esos lugares, sino que ofreciendo productos gratuitos, hay entidades de gobierno que apoyan la labor de difusión de nuestro patrimonio. Muchas gracias, Juan Carlos Atacie Asasingua, desde la región central, RAP-E, no, nos oponemos al servicio, estamos construyendo estrategia de reconocimiento sitios de importancia cultural. Bueno, qué pena, no entiendo la redacción. Diego Miranda, hola Diego. Hola, una pregunta pequeña. ¿De qué forma se articulan las acciones de intervención adecuadas para el tratamiento del arte rupestre? Si bien el reconocimiento a partir de la educación es una forma primordial de conservación, ¿qué entidad o asociación ha realizado acciones sobre los pictogramas o petroglifos más afectados? Bueno, pues de pronto si me habla a nivel general, pues del Nacional está el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues digamos que ejerce algún tipo de policía, entre comillas, de pues que si se denuncia alguna alteración sobre el arte rupestre, pues ahí está el ICANN, que a veces pues manda a su gente y pues miran y recomiendan a las alcaldías que tomen acciones. Efectivamente, específicamente el ICANN casi que siempre les dice a las alcaldías, oiga, ustedes tienen arte rupestre, cuídenlo, háganle un plan de manejo y vean a ver cómo protegen esa piedra, porque si no se la van a tirar, ¿no? Entonces la articulación tiene que hacerse digamos, desde el Estado, desde los entes territoriales, específicamente las alcaldías, desde ahí es donde se deben generar todas las acciones, digamos, coordinar, porque ellos tienen la obligatoriedad. Esto tampoco es que sea una opción que la alcaldía quiera o no, porque en la ley es muy clara en decir que son los entes territoriales los que están obligados a salvaguardar y a ver por este patrimonio. Entonces, como ciudadanos también tenemos que exigir desde luego también aportando lo que podemos a las entes territoriales que hagan algo. Siempre hay también posibilidades de hacer acciones de tutela, acciones populares, este tipo de herramientas de participación ciudadana para hacer las denuncias pues, que se requieren como para que frenar ciertas afectaciones que pues, ya están sobre los sitios. Meliva Barreto, muchas gracias por el conocimiento compartido. Un abrazo boyacense también desde acá, un abrazo bogotano y tibacuyense de corazón. Steven Pinto, también mi inquietud, las piedras que aún quedan unos trozos, pero están en fincas y tienen peligro de desaparecer. Bueno, ya empezando a ver y socializando esto con la comunidad en Tibacuy, pues sabemos que van a aparecer posiblemente muchas más denuncias de afectaciones o riesgos que tienen los sitios. Dice Jonathan Cortés, muchas gracias. Steven Pinto, tengo una inquietud si se podría promover una limpieza de las piedras que están llenas de mucha vegetación en las zonas de reserva forestal. Bueno, Steven, gracias por esa pregunta. Y mi recomendación es que es difícil porque, como les digo, limpiar una piedra implica casi que exponerla a su deterioro. Entonces las limpiezas deberían pensarse para qué se va a limpiar. Si es para mostrarla a un público, digamos, en un proyecto específico de, por ejemplo, allá arriba en el Quininí, pues digamos que se podría hacer una limpieza de la hojarasca para que no se vaya acumulando y efectivamente el suelo no crezca. Pero más allá no, es decir, no tocarle el líquen ni que le crece esa capa vegetal que finalmente, como les digo, de alguna manera es protectora, pero también es un potencial de elementos de datación, inclusive porque pues, el estudio de los líquenes sobre la superficie puede posibilitar algún tipo de cronología, así sea relativa, de cuándo se hicieron esos petroglifos. Lo que pasa es que todavía no tenemos como todos los elementos ni las metodologías muy desarrolladas, pero todo elemento que le crezca sobre la piedra o que se sobreponga inclusive puede generar, es un potencial de información arqueológica. Entonces,
mi recomendación es que esas labores de limpieza efectivamente sea un mantenimiento muy, muy superficial, pero que no entre más allá, digamos, a remover lo que está integrado finalmente a la roca, ¿no? Entonces a veces encontramos una piedra y nos emocionamos y la abrimos y la destapamos y queremos pues tenerla ahí reluciente, pero nos vamos y eso vuelve otra vez el proceso, como vimos que es un bosque muy, muy denso. Finalmente ese proceso vuelve otra vez a depositar y vuelven otra vez y la limpian y si hacemos esto reiteradamente, pues en menos de nada vamos a ver completamente destruidos los lugares porque pues limpiar eso también mucho hace daño, ¿no? Eh, bueno, me voy a leer más abajo. Víctor Nieto, en la zona hacia Biota también se encuentra, sí, hacia Biota también hay mucho arte rupestre. Efectivamente, pues no entra dentro de esta charla, pero en Biota también hay unos sitios muy interesantes, ¿no? Eh, bueno, 7:30 de la noche. Les agradezco mucho a todos la sintonía, el interés de haber estado pues, presentes todo este tiempo. Perdonen un poquito lo largo de la charla. Espero haberles ilustrado, haberles dado algunos tips pues para pensar que el arte rupestre, como les decía, debe ser la gestión del arte rupestre pues debe trascender la materialidad y sobre todo enfocarse hacia cómo esta gestión va a repercutir y va sobre todo a beneficiar a las comunidades locales. En Tibacuy, pues me atrevo sin ser de allá pues a invitarlos a que conozcan, acérquense a la alcaldía. Ahí en la biblioteca pues está Juan Camilo, que también es un gestor ahí que tiene muy buena experiencia y conoce muchos sectores con arte rupestre y pues ni hablar de Aprenat, que son los que manejan el Quininí, pero sin duda deben haber muchos otros gestores y también operadores turísticos que pues de manera responsable llevan grupos y pueden pues con ellos encontrar espacios para reconocer el lugar, el cual es maravilloso, o sea, todo está por descubrir, yo me atrevería a decir en Tibacuy hay mucho, mucho por descubrir. Y tenemos este potencial paisaje cultural que como les decía pues es empezar a pensar de una manera mucho más compleja y proyectada hacia una gestión integral y que realmente pues le sirva a la gente. Hasta aquí llego, muchas gracias. Espero cualquier cosa pues pueden ver la charla, va a quedar grabada y voy a revisar sus mensajes, si puedo contestar algunos personalmente pues lo haré. Entonces, muchas gracias a todos, de nuevo a la alcaldía, mucho gusto y nos vemos. Mi nombre es Diego Martínez, soy gestor de patrimonio cultural, tengo una maestría en patrimonio cultural y desarrollo y territorio y llevo más de 30 años investigando arte rupestre. Cualquier cosa también me pueden contactar por el Facebook, publicaciones varias, ahí también pueden encontrar una gran variedad pues, de referencias, especialmente de Tibacuy no se ha escrito mucho, pero pues algo hemos podido avanzar en eso. Que tengan muy buena noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego.